Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva clase virtual de Introducción a la Química, en una cuestión que hemos llamado Cuarentena Deluxe Edition y que haremos grabando tomando mate, ¿sí? En este caso, el tema de hoy van a ser los grupos funcionales, ¿sí? Los grupos funcionales van a ser pequeños grupos de átomos con los que yo voy a reemplazar los hidrógenos de los hidrocarburos y que les van a dar ciertas características, ciertas funciones a las moléculas. Así que, para que aproveches mejor la clase, te recomiendo que ahora tomes apuntes, ¿sí? Tengas un cuaderno a mano y tomes sobre todo en cuenta un par de cosas. Primero, ¿cuál es el grupo de moléculas del grupo funcional? ¿Cómo se llama ese grupo funcional? ¿Cómo se llama la familia de compuestos que lo tienen? Y cómo terminan los nombres de los compuestos que lo tienen. También te sugiero que anotes las características que tienen que ver con la polaridad de los grupos funcionales, las características de interacciones intermoleculares, es decir, entre moléculas que se dan con estos grupos funcionales, y se aumenta el punto de fusión y de ebullición. Si no llegas a anotarlo, poné en pausa el video, ¿sí? Y vas a poder leerlo de las diapositivas, que vas a poder encontrar en el link de la descripción. Así que vamos a arrancar con grupos funcionales. Bien. Los grupos funcionales son pequeños grupos de átomos unidos de una manera en particular, o sea, son grupos de átomos ordenados que van a dar las características a los hidrocarburos cuando estén reemplazando los hidrógenos. Van a formar parte de la molécula y la característica que puedan aportar al total de la molécula va a tener relación en realidad, no solamente con el grupo en sí, sino con la relación cantidad de grupos funcionales, tamaño de la molécula. Porque si yo tengo una molécula muy grande con un grupo pequeño, el efecto de ese grupo no va a ser visible. Pero si el grupo funcional está muy representado, es decir, que tiene muchos a lo largo de la molécula, ese efecto se va a ver más. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la glicerina. La glicerina es un alcohol en el cual tenemos 3 carbonos con 3 grupos hidroxilo y ahí se ven al máximo las características de ese grupo hidroxilo. Sobre todo con, si alguien puede, tiene a mano o tiene un hermanito chiquitito que use el baby shampoo y que está hecho a base de glicerina, que es un compuesto bien espeso, pegajoso y va a poder disolverse en agua muy bien, que es una de las características de los alcoholes. Entonces, de nuevo, estos grupos pequeños de moléculas, de átomos ordenados, van a dar características a las moléculas y esa característica va a tener relación con la representación que tengan en la molécula. ¿Sí? Vamos a hablar de los grupos funcionales y los vamos a dividir en principio en los polares y en los no polares. Los polares van a permitir varias cosas. Primero, van a permitir que las moléculas interactúen entre sí, ¿sí? Interactúen y generen lo que llamamos interacciones intermoleculares, es decir, interacciones entre moléculas. Las interacciones intermoleculares son súper importantes porque van a, por ejemplo, aumentar el punto de ebullición y de fusión de esas moléculas y van a aumentar la cohesividad. ¿Sí? La cohesividad es que estén pegados. Uno en realidad es consecuencia del otro. Si los grupos funcionales son polares, los polos opuestos de esos dipolos van a poder actuar pegándose, eso es la cohesividad. Y como la cohesividad me va a interrelacionar las moléculas, va a aumentar el punto de fusión y de ebullición. ¿Por qué? Porque el punto de fusión y de ebullición, recordemos, es poner calor para que un sólido se licúe o un líquido se evapore. Si el líquido se evapora, yo lo que tengo que hacer es levantar, lo mismo pasa con el sólido que se licúa, yo tengo que levantar esas moléculas. Si esas moléculas están pegadas, antes de poder levantarlas las tengo que despegar. Eso es un aumento en la temperatura de fusión y de ebullición. Y después vamos a hablar de este efecto cooperativo. A ver, supónganse que ustedes tienen un abrojo. El abrojo no es ni más ni menos, abrojo velcro, no es ni más ni menos que una cara con pelitos y otra cara con ganchitos. Si yo tengo un ganchito y un pelito, los separo fácil, ¿sí? Pero cuando yo tengo muchos ganchitos y pelitos, ¿sí? La fuerza que tengo que hacer es muy grande por un efecto que se llama efecto cooperativo. Supónganse que para cada
para cada ganchito y pelito la fuerza es 1. Si yo tengo 5, no voy a necesitar una fuerza de 5 para romperlo, sino una fuerza de 7 u 8. ¿Por qué? Porque la suma del todo es mayor que la suma de sus partes. Ese es el efecto cooperativo que vamos a ver con los grupos funcionales. Esto es para los polares, que también van a permitir una interacción con otro tipo de moléculas que es el agua. Y acá te voy a dejar el link para que puedas acceder a la clase de agua para recordar una cosa, dos cosas en realidad del agua. La primera es que el agua es un compuesto sumamente polar, con el oxígeno con la densidad de carga negativa y los hidrógenos con densidad de carga positiva, y que además se va a poder autoionizar en la ecuación de autoionización del agua que vimos, ¿sí? Y va a poder dar, por un lado, protones H+, que son lo que da el carácter ácido del agua, e hidroxilos o H-, o iones hidróxido, que van a ser los responsables de la parte básica del agua. Eso por un lado para los polares. Para los no polares, que vamos a ver que son varios, lo que me van a dar de característica es básicamente que voy a tener un punto de referencia, voy a tener algo distinto en la molécula y sobre todo me van a cambiar los enlaces que tengo para que se pueda actuar. ¿Qué quiere decir que se pueda actuar? Que se pueda romper una molécula, que se pueda sustituir ese grupo con otro, que son todas cosas necesarias para procesar los hidrocarburos, ¿sí? Algunos también van a poder funcionar como atractores o como dadores de electrones para aumentar o disminuir la polaridad si en una molécula tengo más de un grupo, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Por lo pronto tengan en cuenta esto, ¿sí? Un grupo no polar me va a funcionar como marcador, como indicador de posición para hacer una reacción química y me va a poder potenciar o disminuir los efectos de otros grupos funcionales. Bien, tal como dijimos acá, ¿sí? Y como les recomendé al principio del video, vamos a tener que los grupos funcionales vamos a poder ver qué átomos y en qué orden los forman, cómo se llama el grupo funcional, cómo se llaman las familias de compuestos que dan ese grupo funcionales, cómo se escriben o se indican en la nomenclatura esos grupos funcionales, ¿sí? Y después las características esas. Acá hay un repaso de algunos y fíjense algo, ¿sí? Este es el nombre del grupo funcional y la estructura, ¿sí? Y acá tienen ejemplos. Los primeros los grupos funcionales que vimos hasta ahora en las clases de hidrocarburos, que te las dejo acá en el link, ¿sí? Van a ser los alcanos, alquenos y alquinos, cuyo grupo funcional es el simple, doble o triple enlace, ¿sí? Entonces, ese es el grupo funcional y la familia se va a llamar alcano, alqueno o alquino. Vamos a ver el resto y vamos a ver cómo los podemos ordenar y clasificar. En principio, para aprenderlos de a poquito nos va a servir ordenarlos de acuerdo al átomo que tienen. Tal como ven ahí en la pantalla, tenemos grupos funcionales con oxígeno, que van a ser los hidroxilos, los carbonilos y los ácidos carboxílicos, grupos nitrogenados en los que vamos a encontrar las aminas, grupos azufrados como los tioles y grupos especiales que los vamos a llamar así porque resultan de la combinación de más de un grupo funcional, ¿sí? Entonces vamos a tener oxigenados, nitrogenados, azufrados y especiales. Bien, vamos a empezar por el primero de los grupos funcionales oxigenados, que es el hidroxilo. Hidroxilo es el grupo funcional compuesto por un oxígeno y un hidrógeno, OH, ¿sí? Y se va a unir a través del oxígeno al carbono. Los hidroxilos dan lugar a la familia de los alcoholes, ¿sí? La terminación de los alcoholes es -ol. El alcohol de etano es el etanol, que es el que hoy en día está tan de moda por el tema de la pandemia, ya que es el que se usa para hacer el famoso alcohol 70, ¿sí? Bien. Sobre los alcoholes tenemos que tener en cuenta que es un grupo sumamente polar, ¿sí? Y que deriva de una partecita del agua, ¿sí? Que es el OH. En este caso no tiene carga, pero sí se va a poder unir ahí. Entonces es un grupo polar que permite tanto interacciones intermoleculares entre moléculas de compuestos iguales, como intermoleculares con el agua, ¿sí? Entonces voy a poder aumentar la solubilidad y voy a poder aumentar los puntos de fusión, de ebullición y las características de cohesividad, ¿sí? Es polar, los grupos. Lo que tengo que tener en cuenta acá para la solubilidad es la relación entre los grupos OH que pueden interaccionar con el agua y la cantidad de carbonos, ¿sí? Los alcoholes, a su vez,
se van a dividir en primarios, secundarios y terciarios, tal como vemos acá, de acuerdo a si se unen a un carbono de la punta, es decir, un carbono que tiene unido un solo carbono, es un primario. Si tengo unido dos carbonos, es decir, es un carbono del medio de la cadena, es un carbono, es un alcohol secundario, ¿sí? Y si mi carbono tiene unido 3, por ejemplo, es un carbono donde se da una ramificación, estoy hablando de un alcohol terciario. Esto va a cambiar, va a potenciar las propiedades de los alcoholes, ¿sí? Mientras, al ser distinto el carbono, voy a poder potenciar las características de los alcoholes. ¿Qué característica? Que se puede comportar como ácido o base débil. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a ser un ácido que lo tiro y me quema, va a seguir siendo un alcohol. El alcohol de la mano, de hecho, no quema, se evapora rápido, por eso nos da esa sensación de ardor, ¿sí? Pero, de acuerdo a dónde esté, el grupo alcohol va a poder funcionar como ácido o como base. Y, por ejemplo, si yo tengo un alcohol terciario, ¿sí? Si yo tengo un alcohol terciario, el oxígeno va a poder tomar los electrones de todos los carbonos que tiene alrededor, o los va a poder tirar para su lado, y va a potenciar su característica básica. En cambio, si estoy en un alcohol primario, voy a poder potenciar su característica ácida, porque no tengo tantos electrones para traer, porque tengo un solo carbono cerca, entonces voy a tomar más fácil el electrón de este hidrógeno, ¿sí? Y voy a quedar más bien ácido, voy a liberar un protón. Si tomo el electrón de ese hidrógeno, el oxígeno va a quedar con carga negativa y se va a liberar un protón H+, ¿sí? Fundamental. Las propiedades de este grupo se van a ver reflejadas mejor mientras más grupos de esto tenga en mi estructura, ¿sí? Bueno, lo mismo que les dije está en este texto, sobre todo tengan en cuenta que lo vamos a encontrar mucho en muchas moléculas orgánicas, lo vamos a encontrar en azúcares, lo vamos a encontrar en algunas proteínas, en algunos aminoácidos más específicamente, en bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos, etcétera, etcétera. Sepan entonces que el grupo hidroxilo es polar, va a permitir un comportamiento ácido básico según las circunstancias, va a aumentar la solubilidad de los compuestos en agua, siempre y cuando esté en una proporción para que se note este efecto, y sobre todo tengan en cuenta que el hidroxilo da lugar a la familia de los alcoholes que terminan en -ol. El siguiente grupo se llama carbonilo, ¿sí? En el grupo anterior habíamos visto que era una unión simple, oxígeno-carbono. En este caso vamos a tener una unión doble oxígeno-carbono, ¿sí? Esto es sumamente importante porque esta unión va a ser polar, pero no va a tener una polaridad fuerte en sí en la molécula, ¿sí? La unión doble carbono-oxígeno es polar, pero no tiene mucha polaridad dentro de la molécula. El carbonilo va a dar lugar a dos familias de compuestos, dependiendo de dónde esté este carbonilo. Si están los carbonos terminales, es decir, los últimos carbonos, los que tienen solamente uno, donde estaba un alcohol primario antes, van a ser los aldehídos, ¿sí? Los aldehídos los podemos asociar, por ejemplo, con el gusto almendra. Y las cetonas, que encontramos el exponente casero más conocido en el quitasmalte, van a ser las que tienen los carbonilos en grupos en carbonos secundarios. De nuevo, carbono primario o terminal con grupo carbonilo es un aldehído. Los aldehídos terminan en -al, ¿sí? Por ejemplo, el aldehído de propano es el propanal, ¿sí? Propan-al. Si es un carbono del medio, por ejemplo, tiene en el segundo carbono del medio del propano es de 3 carbonos, ¿sí? La cetona, que se forma porque tiene el carbonilo en el medio, es una cetona, no es un aldehído, va a ser la propanona, ¿sí? Las cetonas terminan en ona. En cuanto a los grupos funcionales, van a ser ácidos débiles, porque esto de que tengo el carbono ahí tomando los electrones de los carbonos cercanos, va a hacer que ese oxígeno tenga una densidad electrónica alta y va a tener una densidad negativa. Eso va a hacer que pueda absorber algunos electrones de los carbonos de al lado y que larguen algún protón. Pero es muy, muy débil este efecto. Los aldehídos y las cetonas en general tienen las mismas propiedades, ¿sí? Recuerden, vimos hasta acá aldehídos, que es unión simple, carbono-oxígeno, carbonilo, aldehído y cetona, con unión doble, y vamos a llegar a la unión
triple carbono-oxígeno, que no es una unión triple con un solo oxígeno porque el oxígeno no puede, pero sí vamos a ver que es un carbono unido a 3 oxígenos. ¿Cómo? A través de una unión doble y a través de una unión simple. O sea, que un ácido carboxílico es un grupo funcional en el que yo tengo un carbonilo y un oxidrilo en el mismo carbono. ¿Sí? Como este carbono va a necesitar 3 enlaces para los grupos funcionales, el grupo ácido carboxílico, va a poder darse solamente en los carbonos de las puntas. Tal como lo indica su nombre, es un grupo funcional ácido. ¿Y cómo funciona esto? Este carbono va a estar sometido a 2 oxígenos, y como en este caso tiene una unión doble con los electrones se van a ver desplazados hacia este oxígeno. Esto genera un corrimiento de todos los oxígenos hacia este carbono, ¿sí? Sobre todo lo de este oxígeno. Como este oxígeno va a tener los electrones tirados para acá, porque este carbono los tiene tirados para acá, va a ser más fácil que le robe los electrones a este hidrógeno, y este hidrógeno se vaya en forma de protón, ¿sí? Obviamente, dependiendo que tengo en este R, va a ser más o menos ácido este comportamiento, pero todos los ácidos van a tener este comportamiento. A ver, una cuestión. A diferencia de lo que son los alcoholes, acá el oxidrilo va a quedar con carga. Entonces, ¿qué va a pasar acá? El oxidrilo, antes, cuando estaba solo, potenciaba la solubilidad en agua y las interacciones intermoleculares, elevando punto de fusión y punto de ebullición. El carbonilo no, porque no podíamos establecer interacciones intermoleculares. ¿Qué va a pasar con el ácido? Como el ácido es un grupo que va a quedar cargado, no van a ser fáciles las interacciones entre moléculas de ácido porque van a tener carga igual. Y cargas iguales se van a repeler. Va a tener un comportamiento ácido, va a ser muy soluble, pero no va a ser como un hidroxilo ni como un carbonilo, ¿sí? Van a ser ácidos, y lo vamos a ver, por ejemplo, en los aminoácidos, justamente ahí viene el nombre, y lo vemos, por ejemplo, en el vinagre, ¿sí? Lo sentimos como un gusto agrio, eso es la función ácida, porque el vinagre es el ácido etanoico, ¿sí? Todos los ácidos van a terminar en oico. El ácido del etano es el ácido etanoico, también conocido como acético, ¿sí? Son ácidos, son solubles en agua. Los puntos de fusión y de ebullición no se ven muy afectados por esto, porque no van a poder interaccionar entre sí las moléculas de ácido por esta carga. En realidad, más que no van a poder interactuar, se van a repeler, ¿sí? Entonces, grupo ácido, familia de compuestos ácidos, van a establecer pocas interacciones entre sí y van a terminar en oico, van a ser altamente solubles en agua. Bien, acá vamos a pasar a los grupos con nitrógeno y vamos a ver el representante más importante en las aminas. Las aminas son los compuestos en los que uno de los hidrógenos es reemplazado por este grupo NH2. Ese es el grupo amino. Nosotros los conocemos, son los que dan, por ejemplo, el olor al pescado y el olor a los baños cuando no se limpian los baños públicos. Eso generalmente viene de las aminas, o sea, tiene un olor bastante fuerte, ¿sí? Son grupos que van a tener un comportamiento básico, ¿sí? Porque el nitrógeno, que se une al carbono, tiene 5 electrones y los va a tener distribuidos en este tetraedro con 2 arriba y 3 abajo, de acuerdo a lo que vimos, ¿sí? ¿Qué pasa? Esos 2 electrones que están arriba van a poder tomar un protón del medio, ¿sí? Es decir, van a retirar ácidos del agua y van a elevar la concentración de los hidroxilos por secuestro, ¿sí? Porque toman los protones. De nuevo, el nitrógeno con 2 electrones sueltos que tiene acá arriba va a poder tomar los protones del medio. Por eso va a ser básico. No porque largue hidroxilo, sino porque toma protones, ¿sí? Recuerden de ver el video de agua o de repasar esto con la carpeta de agua. Y acá vamos a tener también aminas de distintos tipos. Vamos a tener amina primaria, secundaria y terciaria, ya no de acuerdo al carbono al que se unen, sino de acuerdo a cuántos carbonos se le unen. Una amina primaria tiene unida un solo carbono, una amina secundaria tiene unidos 2 carbonos, una amina terciaria tiene unido 3 carbonos, ¿sí? Una cosa más que tienen que tener en cuenta,
es que existen los amonios cuaternarios. Ya cuando hablamos de amonio, hablamos de unión, es decir, va a ser un nitrógeno con carga positiva, y son los que se usan como detergentes, ¿sí? Los detergentes tipo Procenex van a tener de ese tipo de compuestos. Una cuestión, las aminas, ¿sí? Ya como vimos, son básicas, son polares, son parecidas en ese sentido a los hidroxilos, o sea que van a poder mejorar la solubilidad en agua y van a establecer uniones intermoleculares entre las aminas, por lo que van a aumentar el punto de fusión, de ebullición y la viscosidad, ¿sí? Una de las cuestiones es que todos los compuestos que son aminas van a terminar en amina, ¿sí? La amina del etano es la etanamina, ¿sí? Teníamos etanol, etanal para el aldehído, etanoico para el ácido, y vamos a tener etanamina para las aminas, ¿sí? Ya con eso vas a poder completar el cuadrito, y tener en cuenta que además de ser básico, lo vamos a encontrar en las vitaminas, en algunas, en las proteínas, en los ácidos nucleicos y en los limpiadores con detergente, ¿sí? Bien, acá vamos a nombrar un compuesto con azufre que se llama tiol. El grupo se llama sulfidrilo y da lugar a la familia de los tioles. Sulfidrilo es SH. El azufre es un oxígeno más gordito, por llamarlo así, porque tiene una capa más de electrones, ¿sí? Entonces, en principio serían parecidos, pero ¿cuál es el problema? El azufre no tiene la misma electronegatividad que el oxígeno, entonces no es tan fuerte ese efecto sustractor de electrones como veíamos antes, pero va a funcionar con una particularidad, ¿sí? Cuando yo tengo dos sulfidrilos cerca, se van a poder pegar eliminando el hidrógeno, ¿sí? Es decir, que voy a poder pegar dos sulfidrilos. Tengan en cuenta esto porque esto es sumamente importante en la cuestión de proteínas, y tal como dice acá, el alisado o la buclera van a favorecer esto. ¿Por qué? Los grupos sulfidrilo que se pegan en los pelos están relacionados con los pelos enrulados, en tanto que los pelos lisos los van a tener así, separados. ¿Qué hacen los tratamientos de alisado? Van a romper este puente disulfuro, es decir, van a tirar la reacción para acá y van a poner este hidrógeno. Por eso tienen ese olor tan particular, ¿sí? Por eso se pueden hacer con formol y se pueden hacer con aminas. Por eso es tan, pero tan importante que sientan el olor. Y que no se hagan un alisado con formol, porque el formol es tóxico. Más si va a temperatura se potencian esos efectos tóxicos. Así que tengan en cuenta de nuevo, grupo sulfidrilo, medianamente polar, y la interacción que va a ser fuertísima, porque va a unir covalentemente dos compuestos o dos partes que antes no estaban unidas. Esto es sumamente importante, y además de verlo en el pelo, lo vemos en el huevo, en la carne y en la insulina, en las proteínas. ¿Por qué? Cuando yo frío el huevo, ¿sí? Frío de freír el huevo, lo que hago es reacomodo los enlaces que tienen las proteínas de sulfidrilo y hago que la proteína pase de ser transparente y líquida a ser blanca y dura, ¿sí? Así es como pasa con los huevos cuando se hacen duros o fritos. Cambio estos enlaces, entre otras cosas que vamos a ver más adelante, y cambia la composición de la proteína. Así que por eso es sumamente importante. De nuevo, el grupo sulfidrilo, el grupo tiol, y se van a reemplazar por tiol en el nombre. El grupo sulfidrilo en un etano da el etanotiol, ¿sí? En un grupo tiol, en un grupo sulfidrilo, en un propano es el propanotiol, ¿sí? También lo van a ver en muchos shampoos, eso de los tioles. Bien, y a partir de acá empiezan los grupos funcionales especiales. Vimos hasta acá grupos funcionales que sacando el ácido son de un solo grupo funcional o un solo grupo de átomos ordenados por carbono. A partir de acá, los grupos funcionales especiales, yo voy a tener dos grupos funcionales unidos. De esta forma, ¿sí? Vamos a hablar de éteres, que son dos alcoholes unidos, de ésteres, que van a ser un ácido con un alcohol unido, y las amidas, que van a ser un ácido más una amina unidas, ¿sí? Estos dos van a ser puentes oxígenos, ¿sí? Porque voy a tener un oxígeno que puede enlazar moléculas, y esto va a ser un puente nitrógeno. Ahora lo vamos a ver. Estas son las amidas. Las amidas surgen de reemplazar el grupo oxidrilo de un ácido, ¿sí? ¿Se acuerdan del ácido C, doble unión a oxígeno, o H? ¿Sí? En este caso va a ser C, doble unión a oxígeno, ¿sí? Como lo vemos acá, y vamos a tener también un NH. Acá hay una R, esta R puede ser una H, ¿sí?
¿Qué es lo principal? Esto se va a encontrar sobre todo en carbonos terminales, el grupo amida con una H acá, ¿sí? Se va a encontrar en carbonos terminales. Pero va a servir para unir una reacción de condensación. Si yo reacciono un ácido con una amina, se me van a unir de este modo. Y es lo que pasa en las proteínas, ¿sí? Fíjense algo. Acá donde iba el OH, se me va a ir reemplazado por un nitrógeno, ¿sí? Esto de unir varios compuestos se llama polimerizar. Polimerizar, ¿sí? Lo vimos también cuando empezamos a ver hidrocarburos, es cuando yo tengo una parte que se repite, ¿sí? Un polímero es cuando yo pego varias de esas partes una atrás de la otra. Es parecido a hacer una cadena, pero de compuestos, ya no de carbono, sino de compuestos de carbono, ¿sí? Bueno, las amidas van a ser polares, ¿sí? Porque el NH puede funcionar como algo básico, como carga positiva, y el WO va a poder funcionar como carga negativa. Entonces, fíjense, los puntos de ebullición van a ser más altos porque se establecen muy fuertes interacciones dipolo-dipolo y van a poder formar enlaces de hidrógeno con el agua. O sea que una amida va a favorecer la solubilidad, va a aumentar los puntos de fusión, de ebullición, porque favorece las interacciones intermoleculares. Una cuestión más, que es la cuestión del nombre, ¿sí? Vamos a reemplazar la terminación oico del ácido por la terminación amida. Así el ácido etanoico va a pasar a ser la etanamida, ¿sí? Bien, vamos a hablar ahora de los grupos funcionales donde hay puentes oxígenos. Lo anterior sirve para hablar de puentes nitrógeno. Esto va a ser un puente oxígeno. ¿Por qué? Porque yo voy a poder pegar dos moléculas, R y R', a través de un oxígeno, ¿sí? Los éteres surgen de la combinación de dos alcoholes y me van a dar un puente simétrico. ¿En qué sentido? En que yo voy a tener acá un carbono y otro carbono y nada más, ¿sí? Estos van a ser carbonos de tipo, si quieren, comparables con lo de un alcano. ¿Cómo se van a unir esos carbonos, esos alcoholes? Como se muestra acá en esta ecuación química, ¿sí? Yo tengo R con un grupo oxidrilo y otro grupo oxidrilo con R'. Lo que va a pasar es que el OH de un alcohol, ¿sí? Se me va a salir la H, del otro se me va a salir el OH y se va a unir a través del oxígeno, ¿sí? Este oxígeno va a funcionar acá uniendo, ¿ven? ¿Sí? Saqué este H, saqué este OH y me va a funcionar acá como un puente oxígeno. Esto se favorece en el laboratorio con un ácido y con calor, ¿sí? No lo podemos hacer en el laboratorio porque es una reacción súper peligrosa, por decirlo de alguna manera, si no se tienen los equipos adecuados, porque los éteres son muy volátiles, ¿sí? ¿Por qué? Porque no son muy solubles en agua, es un puente oxígeno simétrico, es decir, que no va a tener polos ese oxígeno, va a elevar un poco el peso molecular, pero en general se va a ver diluido por si la cantidad de carbonos que tengo es muy grande, ¿sí? O sea, no va a establecer ni interacciones intermoleculares ni solubilidad con el agua. ¿Y cómo se hace el nombre? Se va a hacer hil de hilo. Por ejemplo, etil, etil, éter. ¿Por qué se llama hil? Porque estos R son radicales, es decir, parte con la patita suelta. Entonces este va a ser etil, 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 éter. Si fuesen dos etanos unidos, o puede ser etil, metil, éter. No importa cuál, a priori, después vamos a ver que sí, no importa cuál pongamos primero, pero tengan en cuenta esto. Como yo estoy uniendo dos moléculas y las dos se unen a partir de alcoholes, la terminación va a ser il, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el dietil éter se hace uniendo dos moléculas de etanol, ¿sí? Esto es sumamente importante, esta unión, porque se dan hidratos de carbono, ¿sí? Para ustedes se den una idea, el almidón de la papa, ¿sí? Eso que no es soluble en agua, que es blanco, que es brillante, etcétera, etcétera, se da porque se unen muchas glucosas, que son cristalinas, brillantes y solubles en agua. Cuando las uno, puedo formar el almidón. Esto se da cuando se polimerizan, porque es una reacción de polimerización de hidratos de carbonos. Así que bueno, ya tenemos el nombre del grupo funcional éter, el nombre de la familia éteres, ¿sí? Y la nomenclatura il, ¿sí? Etil, etil, éter. Siempre pongan al final la palabra éter. En el caso de los ésteres, son un puente oxígeno, pero van a ser un puente oxígeno asimétrico. ¿Por qué?
porque uno de los dos carbonos que está incluido en el puente me va a quedar con un doble enlace a oxígeno. Ahora vamos a ver cuál, ¿sí? Los ésteres, éster, como la tía Esther, ¿sí? Los ésteres van a resultar de la unión de un ácido con un alcohol, ¿sí? Lo que va a pasar es, al igual que en los alcoholes, va a ser una reacción de condensación. ¿Qué es una reacción de condensación? Una reacción en la cual yo hago una unión y se va una molécula de agua, ¿sí? Fíjense que acá está bien graficado, pasa lo mismo que en el éter, en la unión éter, pero uno de los carbonos tiene la unión doble. Y eso me va a hacer que el enlace, el puente oxígeno, ¿sí?, no sea simétrico, sino que va a haber este carbonilo unido a uno de los carbonos, ¿sí? De nuevo, tampoco es polar, no aporta la solubilidad, no aporta las interacciones intermoleculares, va a ser un poquito más pesado, pero no mucho más, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, para nombrarlo, va a ser de acuerdo a los iones, ¿sí? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que recién en el éter dijimos que se formaban dos radicales, es decir, dos partes que se unen al oxígeno? En el caso del ácido, lo que reacciona es un ion. ¿Por qué un ion? Porque queda con carga. Entonces, la parte que viene del ácido, que la vamos a reconocer por esta unión doble al oxígeno, ¿sí? Esta parte es la que viene del ácido, porque está, fíjense, la unión doble carbono, va a terminar en ato. Por ejemplo, esto va a ser, si viene del ácido etanoico, va a ser etanoato. ¿Por qué? Porque es la forma ionizada, es decir, con carga, del ácido. Etanoato. En este caso tengo tres carbonos, propilo. ¿Por qué? Porque esta parte viene del alcohol. Entonces usamos la parte que viene del alcohol como il o hilo, en este caso, y la parte que viene del ácido la vamos a usar como ato, ¿sí? Ato de hilo. Así se van a dar los ésteres, se van a nombrar los ésteres. Los ésteres son sumamente importantes, los vamos a encontrar en la unión de grasas, en los jabones, etcétera, etcétera, ¿sí? Y lo más importante es que como las grasas que se hacen, depende de cada organismo, vamos a tener que podemos relacionar con los olores y con los sabores. ¿Por qué? El olor a perro viene de los ésteres propios que hace el perro. El olor a ovejas que podemos sentir en la lana o a llama viene de los ésteres que puede fabricar una llama, ¿sí? Lo mismo va a pasar con algunas frutas, verduras y otras cosas que podemos llegar a encontrar que van a dar los sabores, ¿sí? Acá tienen cada éster con la fruta de la que proviene, y los saborizantes artificiales lo que van a hacer es van a imitarlos, ¿sí? Una cuestión, ¿por qué los saborizantes artificiales no tienen el mismo sabor de la fruta? Porque nosotros en la fruta a esto lo vamos a encontrar con otras variantes propias de esa fruta. En los saborizantes lo único que se tiene es este compuesto que da un sabor inacabado o muy puro de la fruta. Bien. Entonces, hasta acá vimos todos los grupos funcionales. Una cuestión. Puede ser que en una molécula haya más de un grupo funcional. Entonces es sumamente importante conocer para los químicos qué grupo funcional es más importante. Y en esta tabla lo tienen, ¿sí? El grupo funcional principal, lo más importante, es el ácido, ¿sí? Estos que no los vimos, que son parecidos a los ésteres. Los ésteres. Después tenemos las amidas. Después tenemos los aldehídos. Después la acetona. Después los alcoholes, ¿sí? Esto nos da la importancia que tienen los grupos funcionales. Y fíjense que acá van a tener cómo terminan los nombres, las fórmulas y cómo se denomina el grupo, ¿sí? O el compuesto cuando tiene ese grupo. Este cuadro es una especie de cuadro de resumen que les va a poder ayudar a complementar los apuntes que yo sé firmemente que están tomando. Bien, si tienen alguna duda, por favor, no olviden dejarla en los comentarios, ponerla por el Classroom, mandarme un mail, ¿sí? Pero esto creo que es un buen resumen de los grupos funcionales que vamos a ver a lo largo de Introducción a la Química de quinto. El próximo video que se viene va a ser uno de nomenclatura, donde vamos a usar todo esto para poder nombrar y definir e identificar a los compuestos orgánicos. Así que espero que les haya servido. Pongan pausa en el video todas las veces que quieran. Anoten, por favor, hagan la tablita de resumen y nos vemos en un próximo video. Por favor, cuídense. Salgan con barbijo a la calle, ¿sí? Porque veo muchos jóvenes sin barbijos en las calles de mis pueblos, así que por favor cuídense, no hay que aflojar, uno ya está cansado a esta altura de la cuarentena, pero lo mejor que puede hacer uno es seguir cuidándose. Espero que les haya servido este video. Cualquier cosa les dejo en el link, el PowerPoint,
¿sí? Va a estar abajo en los comentarios, supongo. Y bueno, les agradezco que hayan visto este video hasta acá. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima, que va a ser la de nomenclatura. Chau, chau.